hay que acudir ante un juez de paz y manifestar, ¿verdad?, que la persona sufrió una lesión a consecuencia de la mordida del perro y que se solicita que el dueño del perro sea quien pague los gastos, ¿verdad? Una respuesta más por lógica que por conocimientos. Entonces me dijo él a mí, busqué en el código de las lesiones, busqué las lesiones, y fíjense que las lesiones dicen, cuando una persona causare a otro un daño, como para imposibilitarlo, para trabajar, y da un montón de explicaciones. Pero dice, cuando una persona, y este era un perro, entonces mi tesis se había caído, ¿verdad? Y yo cuando leí, me asusté más, y me dice el licenciado, ¿ya leyó? Sí. ¿Mantiene lo que me dijo? Sí, le dije yo. ¿Ya no podía echar para atrás? Sí. ¿Por qué? Porque tiene responsabilidad. Y a pesar que el código dice, cuando una persona agrediere o lastimare a otro, en este caso, y le argumenté, y fíjense compañeros que hasta como 4 años después me di cuenta que la respuesta era buena, porque ahí nunca le va a uno si está buena o mala, ¿verdad? Pero ¿por qué les digo esto? Porque nosotros en nuestra profesión tenemos que mantener nuestra tesis. Si nosotros decimos que nuestro cliente no lo hizo, o que si lo hizo había una razón, la vamos a mantener. Es nuestra tesis. Ustedes den una respuesta en un examen y el docente les diga, no es así. Y ustedes tienen la libertad, porque esta es una universidad, de decirle, licenciado, con todo respeto, mi interpretación del código es esto, esto y esto, porque de acuerdo a tal cosa que estudié y de acuerdo a lo que usted dijo, es esto y esto. Entonces, para mi respuesta está buena. Yo examino lo que estamos viendo en el documento. Yo casi no examino ni de lógica ni cosas así. Examino lo que está ahí. Les pregunto, explique. Pero cuando es explique, naturalmente, como ustedes saben, hay palabras claves que nosotros tenemos que saber para armar una definición. Pero hay docentes que si les preguntan, explique o desarrolle o analice. Entonces ahí es donde ustedes tienen que leer, analizarlo, compararlo con otras cosas y dar una respuesta. Porque es importante para nosotros el proceso comunicativo. Para incluso decirle a nuestro docente, licenciado, no le entiendo su pregunta, sería tan amable darnos una pregunta más concreta o más abierta o una pregunta que nos diga específicamente qué es lo que necesita. ¿Por qué? Porque lo debemos de hacer. Lo debemos de hacer. El humano, dice, es consciente de su necesidad de comunicar. Reconoce que sus acciones se basan en comportamientos, lo que quiere decir que establece una relación con otro u otros, que resulta imprescindible para satisfacer sus necesidades. Les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que el hombre se organizó en sociedades? ¿Cuál sería el motivo? La defensa. Muy bien. ¿Algún otro motivo? Las necesidades que en ese momento pues eran muy grandes, pero hoy en día son primarias, como en ese momento nació el trueque, le podríamos decir. Todas esas sociedades nacieron gracias a eso. La comunicación también. Bien. ¿Apoyo? La seguridad. El hombre necesitaba estar seguro. Habían bestias en las selvas, ¿verdad? O sea, habían animales grandes, feroces. Entonces el hombre necesitaba organizarse en grupos para cazar, luego para cultivar, luego para protegerse, para pelear y quitarle lo que otro hacía. O sea, siempre hubo necesidad de reunirse en grupos.
Y esta reunión en grupos hizo necesario también que se crearan códigos específicos para esos grupos. Hoy por hoy, incluso ustedes, compañeros, en la promoción, las edades que ustedes tienen ciertos códigos, ciertas formas de comunicarse que son muy propios. Fíjense que yo tengo 40 años. Cuando yo comencé a dar clases en la universidad, resultaba que a veces yo me comunicaba con alguna estudiante y, por ejemplo, ¿verdad? Le colocaba, buenos días, compañera, qué gusto saludarle. Fíjese que estaba revisando los cuadros y, y no encontré, ¿verdad? El trabajo X. Y a veces me enviaban imágenes de caritas sonrojadas. Que algo puede ser algo muy normal, pues, o sea, para ustedes, pero para mí no. Dice Sasario, ¿por qué? Yo le contestaba, disculpe, ¿habrá algún problema por ahí? No, Lick, es que fíjese que no sé qué, que no sé cuánto. Ah, bueno, si entre ellos se comunican. Y luego, pues, viendo a mis sobrinas, a mis sobrinos, veo que hay mucha interacción así, ¿verdad? Que se mandan incluso hasta besitos y todo eso. Pero, como hay diferencias abismales entre las promociones, a veces incluso la comunicación entre nosotros es muy dispareja. Y los canales que utilizamos muchas veces no son, ¿verdad? No son al mismo nivel, a determinada no ven malo, ¿verdad? Tratarse de determinada forma, pero a determinadas edades somos tal vez un poco más antiguitos y somos más formalitos. Entonces, dentro de los propios grupos sociales siempre se han creado estos códigos que son propios. Fíjense que el hombre, naturalmente como hablaba y se lograba expresar y todo, por naturaleza el hombre también quería dejar escrito cosas. Y nosotros hemos visto, bueno, me imagino que ustedes también, al igual que yo, que han habido pinturas que son muy extrañas, que hayan tardado, ¿qué es? 6,000, 5,000 años de caballos. Quienes vieron la película esta de la Era de Hielo, se recordarán que en una de las partes donde va el mamut, encuentra que están unas imágenes de cazando un mamut. Y él se recuerda cuando cazaron a su hijo y a su parejita, pues, y le causa mucho tristeza. Quienes han visto la caricatura de los Crocs, se recuerdan cómo hicieron ellos la foto, ¿verdad? Al final de la caricatura, que es una piedra donde todos quedan manchados con lodo. Entonces es una forma chistosa, pero digamos que tiene de alguna forma razón. O sea, el hombre trataba de dejar unas señas. Pero, ¿ustedes por qué creen que la escritura surgió después del habla? ¿Por qué creen ustedes que fue necesario que existiera escritura? Porque yo me imagino que surgió la necesidad de comunicar de lo aprendido, poderlo transmitir a las futuras generaciones. Entonces, eso solo se puede, bueno, también se puede hacer por transmisión oral, pues, pero pienso que también fue una forma. También porque a muchas personas se les hace más fácil escribirlo que como decirlo mediante el habla. Bien. ¿Saben qué es lo que sucede? Era necesario dejar constancia de las grandes hazañas del hombre, sobre todo de reyes, príncipes, pero también porque lamentablemente desde hace muchos años, desde hace miles de años, la palabra del hombre ha sido erosionada constantemente por la falta de seriedad. Cuando ustedes estudien notariado, se van a percatar que el notario tiene una existencia desde el origen mismo del hombre.
el notario es y ha sido un funcionario que ha ido, como su palabra lo dice, notario, ¿verdad? El notary, él anota, él escribe, y lo que él dice y lo que él anota, lo que él apunta, es cierto. Hoy tenemos un sello nosotros. En la antigüedad, el notario escribía y al final de lo escrito se revisaba y se colocaba un sello imperial, un sello real o un sello de alguien, un sello de algún, ¿qué le digo yo? Sacerdote. La función del notario siempre ha sido importante. Pero ¿por qué fue necesaria la incorporación del notario? Para dejar constancia de la realidad. El hombre comenzó a escribir porque sintió la necesidad de dejar grabado lo que antes se hacía hablado. Fíjense que en materia legal existen las 12 tablas, se les llama, que allá en 3000 años, tiempos de Roma, el derecho consuetudinario, que es el derecho de las gentes, el jus gentium, el derecho que se decían de palabra en palabra, ¿verdad? Los derechos que yo tenía, pero yo me lo sabía porque era algo que en mi familia me decía, mira, no puedes hacer aquello, esto es como las reglas básicas de la moral. Pero llegó un punto en que fue necesario escribirlo. Y se escribió y se colocaron 12 tablas, en donde estaban los principales derechos y obligaciones de los ciudadanos romanos. ¿Por qué fue necesario escribirlos? Porque la gente ya no los quería respetar. Si ustedes quienes son, les gusta ir a la iglesia y le ponen atención a la iglesia, porque son dos cosas distintas, se recordarán que también a Dios le tocó mandar escribir lo que iba a hacer y lo que no iba a hacer el hombre. Y después le tocó a Dios, como no entendían, ampliarlo. Y después, como no entendían, le tocó a Dios mandar gente para que les dijeran palabras simples y comunes cómo tenían que hacer las cosas. Y aún así no entendieron. Así somos. Por eso es que la comunicación, cuando nosotros hablamos de comunicación, hablamos en principio del habla, pero la comunicación va integrada a la escritura. El principal rasgo que distingue a la comunicación humana del animal, dice Serrano, es la incorporación de las técnicas a la producción, la difusión y la recepción de las señales mediante el empleo de herramientas. ¿Alguien entiende eso? Que me lo explique, dijera Eugenio Derbez. ¿Alguien lo entendió? Lo que Serrano nos quiere decir acá es que la comunicación humana es la incorporación de técnicas, es decir, formas de hablar, de tener un lapicero y escribir, de utilizar diferentes palabras para poder crear o para poder transmitir un pensamiento, técnicas de producción, dice, la difusión, cómo podemos nosotros manifestar los sentimientos. Miren, yo he visto que así le hacen, ¿va? Imagino que es algo como de amor. La difusión, la recepción de las señales mediante el empleo de herramientas. Nosotros los humanos podemos recibir información desde diferentes percepciones. Fíjense que somos tan multidinámicos que para poder manifestar un sentimiento, por ejemplo, un sentimiento de molestia, como decía el compañero, puede ser que se note en mi rostro, en mis palabras, en mi actitud o incluso en un apretón de manos. Yo puedo llegarme sonriendo con alguien y decirle, hola, ¿cómo le va a usted? Qué gusto verlo. Y apretarle fuerte la mano. O puedo llegar con alguien y amenazarlo de forma súper, pero mega armoniosa.
llegar y decirle, ¿verdad? ¿Qué tal, don fulano, cómo le va? O ¿qué tal, fulano, cómo le va? ¿Cómo me estaba acordando de usted? Ah, de verdad, sí, me estaba acordando de usted. Me acuerdo de la vez que hizo tal situación, fíjese, y no se me ha olvidado. De repente me preguntan de eso. Ay, a lo mejor me va a tocar decir algo al respecto. Es una amenaza. Ya se lo hace uno de forma muy, pero muy agradable. Entonces nosotros somos multifacéticos para podernos comunicar. No pensemos en el simple hecho de la comunicación donde nosotros platicamos y todo está bonito. Pensemos también que hay otro tipo de comunicaciones que son agresivas, que son fuertes. Y esa intención comunicativa, esa forma que nosotros hacemos, o es decir, estas técnicas que nosotros utilizamos, son las que se refiere Serrano. ¿Qué pasó, Wilmer? Wilder. Solamente un comentario. Se podría ver también lo que es la evolución de la escritura, ¿verdad? Lo que usted hacía hace un momento, ¿verdad? Que ahora los famosos emojis, ¿verdad? Ajá. Que ahora ya no es aquella cuestión, ya una imagen, ya uno lo interpreta como que fueran palabras prácticamente, ¿verdad? Y pues a eso quiero llegar, que es ha ido evolucionando. Por acá tengo una imagen yo que voy a ver si se las puedo compartir. ¿Hay WhatsApp? Sí, El grupo, está bien, excelente. sí, se la voy a compartir. Ahí está es prácticamente casi que como un meme, me imagino yo, pero está bien, es bien interesante porque sí es real. Por acá lo voy a, Gracias, gracias, Wilder. creo que por aquí la estoy compartiendo ahorita. Yo encontré, fíjese, Wilder, uno que decía, ¿cómo hemos evolucionado comunicativamente? Y estaban los egipcios con sus dibujitos, luego estaba el Exacto, alfabeto, llegaba y comenzaban a escribir, y después regresábamos al emoticón. Entonces decía, exacto. ¿evolucionamos o Yo no? considero que ese es el que estoy Estamos en viendo yo también, sintonía. ¿verdad? Entonces, y realmente es así, porque como ustedes Excelente. estamos viendo los 400 años antes de Cristo, ¿verdad? Imágenes. Luego estamos con la escritura, luego los 200 años antes de Cristo, ya los jeroglíficos, ¿verdad? Entonces volvemos a caer ahora otra vez a lo que es Imagen. las imágenes, ¿verdad? Gracias. Y es que la imagen es más eficiente que el alfabeto, porque la imagen permite, ¿verdad? Transmitir a veces un pensamiento completo. Eh, por ejemplo, un muñequito de esos con corazones en los ojos, para mí, es como que yo le gusto a la persona, ¿va? No va a poner, ay, fíjate que está bien bonito, no, con que, me engaso, le gusté. Por eso es que a veces uno se equivoca con los me encanta, hombre, uno publica una foto de perfil y le ponen 20 encantas y ya uno se preocupa cuando le encanta a los hombres, ¿va? Dicen, ¿qué pasó ahí? Se equivocó, le quería dar me divierte, le dio me encanta. Pero es por eso. Pero sí, lo que dice Wilder es cierto. Y fíjense que al respecto, ¿saben qué es lo que sucede con nosotros, compañeros? Lamentablemente, nuestro sistema educativo o nuestra sociedad, nosotros tenemos 500 años de existir como sociedad transculturizada de Europa para América. Muchos somos mestizos, otros son criollos, pues, y muchos otros indígenas. ¿Cuáles son los que están más comprometidos en esta situación? Los que son y se identifican y tienen raíces y las respetan y sobre todo las practican, los que son eminentemente indígenas y les gusta su raza, su lengua, su cultura, e incluso puede ser que incluso todavía crean en sus propios dioses. ¿Por qué se hace un problema? Porque ellos todavía no aceptan nuestra cultura occidental. Y estamos nosotros que estamos como que sobrepuestos, que muchas veces no nos identificamos con ningún pueblo, solo sabemos que aparecimos de algún lugar, pero no tenemos ese componente. Por ejemplo, la A es el alfa, pero ¿qué significa la A? ¿En qué contexto está? ¿De dónde surgió? Porque según he visto, la A es el alfa, o sea, el inicio, y por eso está al principio del alfabeto. El asunto es,
¿qué significan las palabras? A veces hay personas que dicen, no, hombre, si le colocas otra letra no importa, si no le pones H no importa, si va con S, con C o con Z no importa, sí importa, porque las palabras tienen un origen y ese origen tiene un significado. Les invito, busquen el origen y el significado de sus nombres, se van a sorprender y por eso es que sus nombres tienen que estar bien escritos, correctamente escritos, porque es la identidad de ustedes, pero a la vez de que esa identidad también representa algo. La comunicación, consideraciones generales. No, antes de eso, dice, el hombre comenzó a crear instrumentos para ampliar la forma de comunicarse. Habían cuernos de animales para anunciar cosas, ¿verdad? Troncos y caracolas para amplificar la distancia de los sonidos. Hoy por hoy, todavía buscamos ampliar lo más posible nuestra difusión. Ahora tenemos el teléfono, está la televisión, está la radio y el internet, que ha permitido muchos avances, pero lamentablemente nos ha dejado expuestos de una forma muy, pero muy mal ante la sociedad. Un mal manejo de redes sociales nos puede convertir en personas súper villanas. Un mal manejo de redes sociales nos puede convertir también en personas inmorales, aunque no lo seamos. O sea, un mal manejo de redes sociales nos puede convertir en lo que no somos. Y muchas veces, lamentablemente, damos un aspecto social a través de las redes muy distinto al que realmente nosotros nos gusta. O a veces también a nivel de red social, nosotros manifestamos lo que quisiéramos ser, aunque en la realidad nosotros seamos muy cohibidos. El asunto con la red social es, con el internet, es que también tenemos que manejar o tenemos que tener un mensaje correcto. Por ejemplo, las empresas hoy por hoy están buscando los Facebook, Instagram, ¿cómo se llama la otra red que no me gusta? Que se llama, no sé, ¿cómo publican? TikTok. Los Twitter, TikTok, TikTok. los TikTok para despedir a la gente, ya viste que han despedido. Twitter. Exacto, Twitter. Es cierto, el TikTok, fíjense ustedes, usaron el uniforme de la empresa o la entidad para hacer un TikTok. Se van, se despiden por mal utilización de la marca. Y a veces uno, o sea, las personas no se imaginan que los van a despedir porque hicieron un TikTok bailando con el uniforme. Antes, cuando no había TikTok, hubo un asunto, yo trabajaba en una entidad del Estado y llegó una denuncia donde una persona hizo un show con un uniforme de un banco, un show erótico. La despidieron, tenían razón los del banco, pues. Entonces, o sea, las redes sociales, la comunicación que se da en redes sociales, nosotros tenemos que tener mucho cuidado para que eso no nos vaya a marcar y nos vaya a definir muchas veces nuestras propias vidas. Recordemos que la red social ingresa a la intimidad no solo de mi casa, sino a la intimidad de mi personalidad. Y lamentablemente la red social nos vino a caer, ¿verdad? Sin preparación previa, ni educativa ni cultural. Y son dos cosas que nosotros tenemos que dominar a nivel cultural y a nivel social. Tenemos que saber qué es lo que sí, qué es lo que no podemos nosotros manifestar. Aquí en la universidad se dan muchos problemas muchas veces por eso y muchas inconformidades. Es importante que nosotros a nivel comunicativo tengamos una línea de pensamiento y tratemos de mantener esa línea de pensamiento. Pero, por ejemplo, para mantener una línea de pensamiento, yo me tengo que autodefinir y establecer, por ejemplo, el principio. ¿Qué pensamiento político me va a regir durante mi vida? Si yo quiero ser liberal, socialista, democrático o lo que sea. Si yo quiero ser religioso o no, si yo quiero ser meramente académico o solo quiero obtener mis títulos. ¿Qué voy a hacer para poder graduarme, para poder ganar, para poder
salir de este problema que yo solo me introduje al comenzar a estudiar esta carrera. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Pero lo que nosotros digamos, lo que nosotros hablemos muchas veces va a condicionar lo que nosotros hagamos. Hay un meme muy interesante que dice: yo por andar diciendo que me iba a graduar de abogado, ahora me toca estudiar más porque toda la cuadra me está preguntando cómo voy. Y así nos pasa muchas veces. Nos ponemos a estudiar una X carrera y la gente se da cuenta y comienza la familia a preguntar, ¿verdad? Por eso es bien importante, compañeros, que a nivel, que la comunicación que nosotros manejemos más sea la externa, perdón, la interna que la externa. La comunicación es un proceso biosocial del ser humano, dice en la página 3, último párrafo. Es un proceso biosocial del ser humano. Eso quiere decir que es un proceso biológico y a la vez es social. Fíjense que la memoria crea toda una situación, crea todo un proceso en el cual va a manifestar un sentimiento. ¿Por qué es importante para nosotros aprender que la comunicación es la manifestación de un sentimiento? Porque los abogados no tenemos que tener sentimientos. Yo puedo estar frente a la fiscal del Ministerio Público que está peleando los 25,000 quetzales que le deben a esa señora, y si el señor que está a la par mía me dice, no le voy a pagar, yo tengo que buscar la forma que aunque la señora llore, que aunque la señora haga berrinche, voy a explicarle al juez que el señor no los tiene, que el señor no puede conseguirlos, que el señor sí los quiere pagar, pero no hay a dónde sacar el dinero porque él siempre ha sido pobre y la señora sabía que era pobre y a pesar de eso, hoy lo viene a fastidiar con esa pensión. ¿Ya? O sea, buscar argumentos. Y tengo que transmitirle al juez ese sentimiento del individuo, esa frustración. ¿Cierto? Pues, mire pues, señor juez, don Carlos le quiere pagar a la señora esa cantidad de dinero, porque son sus hijos. Fuera excelente que él pagara eso mensual, pero él fabrica piñatas. Y fíjese que la última semana vendió 4, y las piñatas valen 40 quetzales. Yo lo obtuvo tanto. De eso se saca tanto que él gasta en el material, paga local, paga luz, paga agua, tiene otra pareja, tiene otros niños. En realidad, él de esa ganancia tuvo 50 quetzales. Y doña Julia sabía que él a eso se dedica, no sé por qué es que ella hoy está exigiendo esa cantidad. Y es su obligación, es cierto. Y él no ha pagado no porque no quiera, él no ha pagado porque fíjese que padece esta enfermedad, aquí está el certificado médico, esto. Nosotros tenemos que trasladar información, pero información correcta, pertinente, eficaz para nuestra tesis, para nuestro cliente. Y si estamos del otro lado, pues nos comemos al señor, ¿verdad? Que toma, que fuma, que mujerea, que no paga el local porque ese se lo presta a un amigo, que no paga luz, que no paga agua, en fin. Dice el segundo párrafo de la página 4. Un estímulo externo produce una señal o registro que se guardará en la memoria para ser utilizada cuando el hablante encuentre la ocasión para ello y demostrar así la capacidad que tiene el ser humano de seleccionar este recurso para usarlo arbitrariamente. Nosotros somos consecuencia de lo que leemos, de lo que vemos, de lo que escuchamos y sobre todo de lo que hacemos. El hombre entre más hace, más aprende, pero debe de hacer, maniobrar. Dice, la información pasará a formar parte de un rico caudal de experiencias cognitivas y afectivas que constituirán los mensajes que en algún momento serán emitidos y recibidos por otros. ¿Cuántos de ustedes han cometido algún error al estar platicando con alguien y luego en una siguiente oportunidad ustedes están conversando y dicen, ay, aquel día de boca barata dije tal cosa y no lo digo? ¿Va?
No eras que aquel vos solo le salió el cheque y rapidito le fue a decir, no, mira, me acaban de pagar. ¿Cuánto te pagaron tanto? Ah, ya hay que pagar tal cosa. Hoy no. Mejor cambio el cheque, guardo mi pisto, me llevo tanto en la bolsa, llevo a la casa. Solo hasta me pagaron. Va, hay gente así. Eso es lo que dice acá. Influyen en este acto básico de la comunicación las actividades mentales y emocionales, las convenciones culturales, el mundo físico, los hábitos de percepción. Último párrafo de la página 4. Es importante, compañeros, que nosotros manejemos nuestras emociones, que sepamos culturalmente cómo es nuestro entorno, que tratemos que nuestros pensamientos se desconecten de las sensaciones físicas y sobre todo que tengamos buenos hábitos de percepción. ¿Por qué? Porque si nos ponemos nerviosos y queremos manifestar algo en un tribunal o en un memorial y estamos nerviosos, vamos a cometer muchos errores. Página 5, definición de comunicación. Hay una diversidad, cada quien puede crear y formar su propia definición, pero en principio nosotros preguntémonos, ¿qué es la comunicación y en qué consiste? La comunicación es un fenómeno de interacción social, o sea, hay varias personas que están en ese proceso, pero hay transferencia de información, hay intercambio de ideas, sentimientos y emociones. Es dar y recibir información. O sea, el proceso comunicativo está, es como, ¿cómo les puedo decir yo? Digamos que es una dinámica. En un momento yo soy receptor y en otro momento yo soy emisor. Es un juego. Cuando yo recibo la información la voy a decodificar, la voy a analizar y todo. Y regreso la información, o sea, a mí me preguntan y yo devuelvo la respuesta y me convierto yo entonces en emisor y el otro se convierte en receptor. Y así vamos a estar. Incluso con las miradas podemos hacer procesos comunicativos. Podemos hacer procesos comunicativos también con gemidos, ¿va? Uh-huh. Uh-huh. Así. Mira, y trajiste acá. Y así. Ley, ya. Así. A veces cuando uno va a las audiencias, ¿va? Y ya se puso de acuerdo y todo. Y, por ejemplo, divorcios. Es un ordinario, pero ya se logró convencer a la otra parte de que no siga el divorcio y en la primera audiencia ponerse todo. Entonces, a veces uno llega, se sienta uno, pues, y está el otro abogado, que regularmente son amigos de uno, y uno se sienta y le dice, nítido, ¿todo bien? ¿Platicaste con la señora? O llega uno, vamos, va. No hay clavo. Ya sabe uno que en esa audiencia se va. Ahí se acabó, ahí cae el pisto. Entonces, la comunicación es una forma diversa. El término comunicación procede de comunicare, que quiere decir hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. ¿Ya? De lo que nosotros tenemos. Es la acción de comunicar o comunicarse, se entiende como el proceso por el que se transmite y recibe una información. Todo ser humano tiene capacidad de comunicarse. Yo que ustedes señalaba esa parte, ese párrafo. Para que el proceso comunicativo se lleve a cabo, es indispensable 6 elementos. ¿Cuáles son esos? El emisor, el receptor, el canal. ¿Ya? No eran 6, eran 3. Tachen, por favor. Me equivoqué, me emocioné. La comunicación es un modo de intercambio de información entre un emisor y un receptor, el cual el primero transmite el mensaje, el segundo interpreta y produce una respuesta. Los seres humanos tenemos una actividad psíquica propia que deriva del pensamiento
el lenguaje, el desenvolvimiento de capacidades psicosociales de las relaciones. Nosotros no solo hablamos por hablar y los abogados menos. Su trabajo es hablando y escribiendo, compañeros. Y como su trabajo es hablando y escribiendo, tenemos que hablar bien y escribir bien. Si la señora viene conmigo y me dice, licenciado, quiero meterle un juicio a ese hombre porque no me pasa pisto, yo ya sé que se llama un proceso de pensión alimenticia. Yo no se lo diré a ella, pues, yo seré memorial. Si es que mires un sinvergüenza, me puede decir cualquier cosa, pero yo no lo voy a incorporar en el memorial, sino que yo me voy a regir a decirle, ¿usted se casó con él? Sí. ¿Cuándo se casó? Manifiesta a la señora fulana de tal, ¿verdad? Que con fecha tal, contrajo matrimonio con el señor fulano de tal, cuestión que se prueba mediante la certificación de matrimonio, de fecha tal, del Registro Nacional de las Personas. Hay algunos abogados que ponen hasta las maltratadas dentro del memorial, pero nosotros no vamos a hacer así. Ya. No vamos a hacer así. Hacen una denuncia, por ejemplo, a la unidad del MP de violencia contra las mujeres, ¿cómo se llama? De femicidio. Y ponen todo, o sea, no hay necesidad de poner palabras soeces. Señor fiscal, manifiesto que señor fulano de tal, con palabras, ¿cómo es que dice? Pone antisonantes y con lujo de violencia me agredió físicamente el día de ayer, cuestión que pruebo con el certificado médico del Hospital Nacional, donde dice que tengo contusiones, laceraciones, todo, y con palabras soeces me sacó por la fuerza del lugar que habíamos fijado como hogar conyugal con mis hijos a las 12 de la noche. No tengo por qué estar poniendo, ay, me dijo que soy esto, que soy aquello, llevó una prostitución. Eso no, hay gente que lo hace, ustedes no. Bueno, como valor social, la comunicación es la base de la autoafirmación personal. Nosotros nos vamos a autoafirmar nosotros mismos. ¿Quién soy yo? O sea, yo soy un estudiante de derecho exitoso. Puedo hablar, puedo platicar, puedo defender lo que yo pienso, busco argumentos y cuando a mí me dicen, mira, pero es que no, ¿qué es esto? Porque yo investigué, yo sé, autoafirmación personal. También es autoafirmación grupal. Ustedes van a tener una jerga jurídica que van a ir manejando conforme vayan avanzando los semestres, los meses, los años de estudio. Va a llegar un momento en el que para ustedes va a ser normal hablar de querellas, hablar de memoriales, hablar de interponer recursos. Cuando yo diga recursos, a ustedes se les va a hacer un universo. Aquí, miren. Van a decir, recursos. ¿Pero cuáles? ¿Civiles, penales o laborales? ¿O constitucionales? No. De alzada. Son estos. ¿Por qué? Porque mentalmente ustedes van a saber cuáles son. ¿Ya? Y uno los hace así como en orden, ¿va? Taca, taca, taca. Penales son estos. Y si no cabe este, y si no, le coloco este, y si no, le meto un amparo. Uno se hace sus cosas, pero va a ser conforme ustedes vayan avanzando en el curso, perdón, en sus cursos. Ahora bien, también a través de la comunicación se intercambian opiniones, sentimientos, se aprender a comunicarse es fundamental para el desarrollo de nuestra personalidad. Yo les invito a que ustedes tienen que hablar, tienen que expresarse. Y miren, en estos 5 años se pueden equivocar lo que ustedes quieran. Para eso están estudiando. Se pueden equivocar. Y que no les dé vergüenza ni les dé pena cuando algún docente o algún compañero dice, no, eso no es cierto. Y se va a reír de ustedes. No se enojen. Cuando yo estaba en el primer semestre, no, en el cuarto semestre llevamos derecho civil. Y yo me equivoqué porque yo tenía, digamos, de la página 25 a la 50, que nos íbamos a evaluar, pero a la vez yo tenía que era de la 35 a la 50. Y como a veces uno es haragán, ¿verdad? Y yo, no, ha de ser solo esta parte. Y no estudié la propiedad horizontal. La propiedad horizontal acá en nuestro medio no es muy estudiada porque como es la parte donde se ven edificios, ¿verdad? Y no lo estudié, entonces resultó de que sí, venía en el examen. Y mi examen era la propiedad horizontal. Hermoso mi examen. Que es un apartamento, que es un piso,
cuáles son las bases de un edificio de propiedad horizontal, cómo se constituye, cómo se diluye. Ya no se me olvidó, yo me lo sé. ¿Por qué? Porque, ¿sabes? No lo estudié como era. Entonces, no nos sintamos mal, nos podemos equivocar. Donde no nos podemos equivocar es en la calle, porque en la calle es posible que una equivocación nos lleve directamente con el cliente al mismo lugar donde esté recluido. Eso puede pasar. Entonces, en la calle no nos equivocamos. Y si nos equivocamos y nos dan la oportunidad de enmendar nuestra equivocación, la hacemos. Pero que nuestra equivocación no represente 20, 30, 10, 15, 2, 5 años de cárcel para una persona. Que nuestra ineficiencia no sea no cobrar la deuda justa que tenía una persona de 100,000, 20, 30, 40,000 quetzales, 5,000 quetzales. Una persona que le cuesta ganarse la vida, que le estafen 5,000 quetzales y que nosotros no podamos cobrarlo por ineficientes, por no estudiar, no es correcto. Porque ellos confían en nosotros. Pues tenemos que estudiar, leer, preguntar. Preguntar es importante. Por eso tenemos que comunicarnos bien. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? El comunicador, que también se llama emisor, y naturalmente es el que inicia el mensaje. Envía mediante un código. El receptor, que es quien recibe el mensaje, y él debe tener también el código mediante el cual a mí me enviaron el mensaje, porque me puede enviar un mensaje en alemán, no va a haber comunicación, porque yo no tengo el código alemán, no lo entiendo. ¿Ya? Entonces, el comunicador y el receptor deben de estar en el mismo canal, en la misma sintonía. También está el mensaje. Dice Prieto que el mensaje es el elemento objetivo del proceso. Es lo que el emisor estructura y llega a los sentidos del receptor. ¿Cuál es la importancia acá? Que sea adecuadamente realizada esa construcción verbal. Que yo realmente sepa hacerme entender y decir lo que en realidad necesito. Luego está el canal. El canal está en diferentes formas. Está así como acá a través de la computadora, de forma hablada, puede ser también escrita, puede ser con códigos, como por ejemplo el telégrafo en su momento, ¿verdad? Puede ser un canal, hay diversidad de canales. El normal es así hablado, ¿verdad? Mediante códigos y todo. Sin embargo, han habido diferentes. El último es el internet. Como decía el compañero, yo le puedo mandar una carita furiosa y yo ya sé que a esa persona voy a tener que darle una gran explicación porque yo sé que está molesto. Me pueden mandar también, no contestar es un mensaje. Que alguien no me conteste, ¿verdad? O 3 puntos suspensivos. Y muy claro. Sí. Depende de la avería, 3 puntos suspensivos, ya me preocupo. O el famoso tenemos que hablar. Ahí sí, ya sé, me fregué. Está el código, ¿verdad? Que el código no es otra cosa que el conjunto estructurado de signos en base a ciertas leyes propias. Esas leyes propias se llama gramática, utilizada para la elaboración de mensajes. Cuando se afirma que es un conjunto estructurado, nos referimos a que debe cumplir con ciertas leyes de selección, combinación, las cuales han sido sugeridas y establecidas socialmente. El código es un producto de un acuerdo social. Hablar de código es referirnos a un sistema organizado de signos, señales que nos permiten transmitir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Es decir, tenemos que usar los signos de interrogación, admiración, subrayar, encomillar, usar tildes, usar todas y cada una de los signos de puntuación. Es importante para que nuestro mensaje llegue. Y los signos de puntuación, compañeros, no se utilizan única y exclusivamente por escrito. Saberlos utilizar, saber hacer las pausas adecuadas cuando nosotros hablamos es importante.
Yo me acuerdo cuando estaba en la escuelita que me decían, hacer una pausa de 2 o 3 segundos es una coma. Hacer una pausa de 5 segundos es un punto y aparte. Y así era una viejita muy buena que nos daba en segundo primaria, muy bonita la señora, de las de antes, ¿va? Que enseñaban muy bien. Hoy, lamentablemente, mucho se ha perdido todo esto. También tenemos que ver que dentro del ¿cómo se llama? Perdón. Dentro de los elementos de la comunicación va a haber un contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es lo que les estaba hablando hace un rato. Lo que para mí es raro, para ustedes, quienes tengan menos de 20 años, puede ser normal. Una forma de comunicarse. Fíjense que nosotros los varones muchas veces conversamos con nuestros compañeros a puras malas palabras y nos maltratamos y nos decimos palabras feas y a veces hasta nos burlamos, nos hacemos de menos. Si por ejemplo alguien es pelo espinudito, le decimos colocho. Y si alguien es bien morenito, le decimos el canche. Y si alguien, por ejemplo, es chiquito, le decimos el gigante. Y si alguien es muy alto, le decimos chiquitín. Es decir, así somos los varones. Pues me imagino que todavía está algo de eso. Y somos ofensivos. Yo veo que las chicas no es así. Pero el contexto tiene mucho que ver. ¿Y por qué nos interesa también como futuros y futuras abogadas el contexto? Porque depende del contexto, nosotros también vamos a argumentar que la persona quiso o no quiso decir algo. A mí me sucedió algo muy curioso. Yo me fui a una audiencia conciliatoria a San Luis, al Ministerio Público, y fíjense que la audiencia era porque la señora estaba parada en una esquina y pasó una familiar del esposo y le dijo, ay, le dijo, no te quiero ver cerca de la casa porque con las patas por delante te voy a sacarle. Entonces la señora puso una denuncia por amenaza de muerte, por el contexto. Entonces, el contexto tiene mucho que ver y para nosotros que vamos a ser abogados, abogadas, es muy importante el contexto, porque depende del contexto también los mensajes van a llevar una u otra, ¿verdad? Intención. No se les olvide que la intención es muy importante en el proceso comunicativo. El contexto es el marco socioeconómico y cultural donde se difunden los mensajes de un determinado periodo histórico, porque nunca va a ser un contexto igual, siempre van a haber cambios. Decimos que cada mensaje debe ser elaborado especialmente para ser transmitido a receptores que pertenezcan a un contexto determinado. Un mensaje con mucha referencialidad sería, aquel que tome en cuenta suficientes elementos para ubicar al destinatario o receptor de la información. En otras palabras, dice para cerrar, sería un ambiente que produzca el espacio vital del receptor. ¿Cuál es el espacio vital del receptor? Que el receptor reciba el mensaje, lo interprete correctamente y pueda dar una respuesta. Si yo les digo algo a ustedes que es muy de mi época, puede ser que no logren ustedes dar una respuesta o la den por lógica. Pero si yo les doy pero si ustedes, y de igual manera, si ustedes me envían un mensaje que sea muy contextualizado a sus edades, no va a equivocar. Es más, ustedes son traviesos. Cuando eran clases presenciales, a veces decían, licenciado, ajá, ¿qué es tal cosa? No se azarea, hombre, cuando uno estaba estudiando esas cosas no se hablaban en público. Y es que tenemos duda, y pues por ganas de molestarlo a uno, o porque uno no de clase. Y uno, ay, mire, es esto y esto y esto. O a veces hacían preguntas que uno no sabía, cibernéticas. Mire usted que, fíjese que tal cuestión, y como ahorita, yo no, esos temas no los manejo, no los maneja uno. Por eso el contexto es importante. Y el retorno, naturalmente, el retorno es muy importante, puesto que del retorno, compañeros, depende lo que nosotros vamos a seguir con la comunicación. Si tenemos un retorno adecuado, un retorno correcto, entonces la comunicación tuvo éxito. Si no, no. Como les repito, incluso a veces no dar una respuesta si es en sí misma
una forma de contestar. Para la próxima clase vamos a ir con información y comunicación. Permítanme revisar. Vamos a ver también, les quiero pedir por favor encarecidamente que lean su texto y vamos a ver también el tema de información, porque la información tiene mucho que ver con la comunicación. Ya la información viene siendo como que una especialización, porque la información ya, si bien es cierto, la comunicación tiene una intención, la información por supuesto que va a tener, porque ya la información viene de un proceso seleccionado. Vamos a ver. Para la próxima clase vamos a analizar o les voy a explicar o vamos a leer, no sé cómo a ustedes les gusta más, lo que es información, algunos autores que indican acerca de la información. Luego, en la página 11, características generales de la información que se desarrollan en la 12. En la página 12 encontramos a la comunicación nuevamente y podemos ver 3 tipos de comunicación para luego arribar a los ruidos dentro de la comunicación, que el ruido no es otra cosa que aquello que nosotros tenemos que no nos permite decodificar adecuadamente un mensaje. A veces tenemos problemas personales y familiares, sociales, laborales, que no nos dejan recibir adecuadamente la información. A veces son psicológicos. O sea, nos cae tan mal la persona o nos cae tan mal el curso o nos cae tan mal el lugar donde estamos que aunque nos hablen y nos digan, pareciera que no entendemos. Y vamos a arribar también a los propósitos de la comunicación, que es muy importante. Eso está en la página 19. Para luego entrar a conocer, bueno, aquí están los propósitos, las funciones de la comunicación y las funciones del lenguaje. Esto creo que lo van a tener que leer ustedes por su cuenta para la actividad que vamos a tener el día 28. Porque al final vamos a llegar a las clases de comunicación y de acuerdo con, fíjense que no me han autorizado el cronograma, me da un poco de pena que no se los he logrado mandar, pero yo no creo que le vayan a hacer cambios. Se los voy a mandar en un rato. Sí, el último tema que vamos a tener para el examen parcial va a ser las clases de comunicación. Vamos a ver. Clases de comunicación, sí. Las clases de comunicación, si ustedes han sido curiosos o si ustedes quieren ver, la vamos a encontrar en la página 22. Y nuestro examen parcial va a llegar hasta la página, vamos a ver. Lo que pasa es que se amplía mucho acá en las clases de comunicación porque incorpora, aparte de la clase de comunicación, los medios o canales a través de los cuales se hace este tipo de comunicación. Ajá. El examen parcial va a llegar a la página 37. Ya de la página 38 sería ya la segunda parte, sería para el segundo examen parcial. El día 28 de este mes tenemos una actividad que no se la voy a decir todavía. Y el día 11 de febrero también tenemos ahí sí es un laboratorio. Leamos, compañeros, yo les invito, leamos siempre después que recibimos clases. Lo que leímos hoy fueron 9 hojas. Leemos nuevamente nuestras 9 hojas. Si ustedes quieren, sacan de una vez sus preguntitas. Les invito a que hagan mapas mentales, mapas conceptuales, que hagan flujogramas, esquemas, no solo de este curso, de todos los cursos, para que a ustedes se les vaya haciendo como que un hábito y se les vaya haciendo también como un resumen de lo que ustedes están viendo todos los días. En vez de irnos al Facebook o al Instagram o lo que ustedes hagan, de 9 de la noche, que es una hora muy buena, 9 a 11 de la noche, yo le puedo dedicar una hora a cada curso que recibí y a las 11 de la noche me puedo acostar a dormir y me levanto a las 6 de la mañana, que voy a levantarme bien descansado, descansada, para poder trabajar y dedicarme a lo que hago todos los días. Y de 6 a 11 de la noche, yo sé que es mi área de estudio. Se los aconsejo, la verdad funciona muy bien.
¿Por qué? Porque se hace de forma dosificada, se hace despacio. Y se puede ir haciendo de una vez estos ejercicios dentro de su horario de clase y no les va a consumir tiempo después, que puede pasar, que regularmente sucede, que los exámenes parciales caen precisamente en los días que ustedes tienen cierres en sus trabajos o que tienen actividades fuertes en sus trabajos. Entonces, mejor comenzamos a estudiar desde ya. Creen grupos de WhatsApp de estudio de 5 personas máximo. ¿Cómo se estudia? Yo estoy en mi trabajo, yo estoy en mis actividades diarias, agarro mi teléfono, me meto en mi grupo de WhatsApp y les escribo, compañeros, defíname comunicación. Y dejo esa pregunta ahí y sigo con mis actividades. Al rato que sigo, puedo revisar y miro cuántas respuestas hay. Si alguien se equivocó, le hacemos bullying, nos burlamos de él y todos nos molestamos, pero no se le va a olvidar a él, ni se nos va a olvidar a nosotros cuáles son los puntos básicos sobre los cuales debe de gravitar una definición de comunicación, una definición de derecho, una definición de ¿cómo se llama? Economía o el otro curso que ustedes llevan. Si lo hacen así, si ustedes se van poco a poco, no les va a costar. No es lo mismo jugar a aprender que estar 2 semanas antes del 17 de febrero, corriendo, leyendo, tratando de memorizar todo lo que no se pudo memorizar en más o menos 22 días. Les agradecería si llenan la asistencia, si encienden sus cámaras solo para una foto, por si piden foto de la actividad del día de hoy. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy para servirles. Solo me escriben, no les voy a contestar. Tal vez les conteste dentro de 2 horas, 3 horas. O de repente en ese momento puedo y les voy a contestar. Pero este curso no es complicado y es muy cíclico. Lo que vimos hoy lo vamos a ver también en las clases de comunicación, porque nos vamos a repetir receptor, mensaje, código, y las clases de comunicación nos van a empatar también con las formas de comunicación. El asunto acá es identificar cuáles son las respuestas. ¿En dónde van las respuestas? ¿Cómo pregunto yo? Explique, defina, analice, escriba. A veces yo les doy la pregunta, les doy 5 o 7 opciones de respuesta. El tema acá con este curso es que hay respuestas muy semejantes. No es lo mismo informar que información, no es lo mismo comunicar que comunicación. Y cuando no estudié bien, cuando estudié la carrera, marco comunicar y resulta que es comunicación. Entonces, por eso, lean, analicen, traten de, como les digo, estar sus momentos de estudio, dedicar a los estudios. Les va a ir bien, seguramente les va a ir muy bien. Hay cursos que cuestan darles. Traten de leer, pues, y primero Dios, al final del semestre vamos a estar celebrando que ganamos. Muchas gracias por pasarnos 7 minutos. Les agradezco mucho. Que pasen la mejor de las noches. Nos vemos el próximo martes a partir de las 7:30. Dios les bendiga. Un abrazo. Gracias, Alex. Feliz noche. Gracias, Liz. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz Muchas noche. licenciado.